La naturaleza de la realidad y la realidad de la naturaleza. Pues por favor den la bienvenida a Eros Quintero. Un aplauso, por favor. Eros Quintero tiene formación en biología con enfoques en ecología y neurociencias, desde donde ha desarrollado reflexiones acerca de la conciencia y su relación con los conflictos ambientales. Bueno, pues además es un gran amigo y yo creo que todos nos vamos a ir fascinados después de esta gran presentación. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a todos por haber asistido y gracias a la organización de MUESAR y a los demás colectivos que participan. Yo represento en esta ocasión a Mindsoul, pero también por ahí estoy trabajando con CISC, con UPIDE y gracias a Resonance Foundation. Entonces pues vamos a tocar un poco de lo que ya hablaron en el conversatorio anterior, pero conceptualizando más aterrizadas las cosas. Habrá varios de los conceptos que muchas personas que apenas se involucran en esto puede ser algo complicado de manejarlo. Entonces, la pregunta es ¿qué es la realidad? ¿No? Porque eso es algo que nos trae a estas charlas. Y bueno, pues hay algo que se dice, la realidad y el significado del concepto de lo real es uno de los grandes problemas científicos y filosóficos por varios cientos de años, desde que se está desarrollando la ciencia y la filosofía. A pesar de los grandes avances que tenemos, estos conceptos de qué es la realidad y qué es la conciencia no se tienen bien afianzados. Entonces, pues, hacer un camino histórico de las reflexiones que han tenido diversos filósofos y científicos al respecto no nos alcanzaría el tiempo porque es toda una historia. Entonces, por eso es uno de los grandes problemas para la ciencia y la filosofía. Ya que el concepto de realidad depende en gran medida de nuestra concepción del mundo y todo lo existente en él. Había mencionado que, bueno, pues la realidad no solamente es lo que está de manera externa, sino que además en el proceso de la realidad también tiene el procesamiento de estos estímulos o esta percepción dentro de nosotros, en este caso pues del cerebro o de nuestro cuerpo como una unidad de hardware. El concepto de lo real no se limita a ser la forma en que concebimos el mundo, pues gracias a este concepto pensamos nuestro mundo y nos pensamos como parte de él. En este sentido, el significado de lo real es como una lente a través de lo cual vemos nuestro ser y nuestro mundo, y no solamente la forma cómo lo concebimos. Entonces, me gusta mucho esta imagen porque de manera gráfica ejemplifica lo que se está tratando de plantear de lo que es la realidad. No solamente es lo que perciben los sentidos y que además se interpreta por medio del procesamiento de los datos a través del sistema nervioso central, sino que además hay todo un proceso en el que uno como persona consciente se interpreta dentro de esa misma realidad que a su vez, entonces se va retroalimentando la percepción de la realidad, del procesamiento y la interpretación de uno mismo dentro de esa realidad. Entonces, bueno, pues es algo muy complejo, pero muy bonito.
También pues tenemos que definir qué es la conciencia y pues desde el concepto más reduccionista, desde la Real Academia, dice, bueno, la capacidad es la capacidad del ser humano de reconocer la realidad circundante y de relacionarse con ella. Hasta ahí parece muy simple, pero hay una situación que hace algo particular, que es una de las características más especiales de la conciencia humana, es la de ser consciente de ella misma. O sea, la conciencia humana, que es lo que hasta donde nosotros sabemos, porque pues vemos toda la realidad a través de nuestra percepción humana, no solo interpretamos la realidad, la percibimos y nos proyectamos dentro de ella, sino que además somos conscientes de esta realidad y somos conscientes de que somos conscientes, valga la redundancia. Entonces, podemos pensar nuestros propios pensamientos. Cualquier persona puede dar fe de esta situación en la que uno se puede tener una integración de los propios pensamientos, lo que le hemos llamado introspección. Diversas técnicas de exploración de la conciencia se enfocan en ese pensar o ese ser consciente de nuestra conciencia. A esto se le ha llamado metaconciencia o autoconciencia, y es una capacidad que no sabemos si también lo tienen los animales. Actualmente ya no se discute acerca de si los animales son conscientes. En algún momento pues sí hubo un rompimiento en el que se no, pues la conciencia solo atañe a los seres humanos y los animales no. Y esto también fue como motivo de abusos contra los animales, y no solo los animales, sino contra la naturaleza. Son seres inconscientes. Incluso en algún momento se llegó a tomar esta idea para poder generar conflictos de discriminación con pueblos originarios, con indígenas principalmente. Mi papá es de la Huasteca hidalguense y me dice que a él todavía le tocó que a los llamados indios les decían los de no razón. Entonces hacían esa diferencia entre los de razón y los criollos, y los llamados indígenas son los de no razón, ¿no? Entonces, bueno, toda esa clase de locuras que nos ha traído. Pero actualmente estamos en un proceso más optimista al respecto. Ya no se discute si los animales tienen conciencia. Lo que no sabemos es que si ellos están conscientes de que tienen la conciencia. Cualquier persona que conviva por lo menos con los animales domésticos más comunes, que son los gatos y los perros, yo creo que sería pues hasta ilógico considerar que no están conscientes. O sea, es cuestión de convivir y ver la mirada y ciertas actitudes en las que evidentemente pueden estar dando indicios de esta conciencia. Bien, entonces pues vaya, todo esto se analiza desde la ciencia, ¿no? Entonces, ¿qué dice la ciencia con respecto a la conciencia? Para la física clásica, todos los fenómenos del mundo se originan en la interacción de partículas de materia. O sea, no hay nada fuera de lo que no es la materia, desde la física clásica, ¿sí? Y por lo tanto, entonces, la mente y la conciencia son el resultado de la interacción de las neuronas. Esto es como algo que una ciencia madre de todas las demás ciencias pues es la física. Pero en el desarrollo de las neurociencias hay todavía esta discusión, y hay personas actualmente que todavía dicen que la mente y la conciencia son un epifenómeno de los procesos que ocurren entre las neuronas. O sea, no alcanzan a explicar por qué o cuál es el objetivo de esto. Simplemente es un proceso que emerge de la interacción en las conexiones neuronales. Entonces, por lo tanto, dicen, bueno, cuando el cerebro deja de funcionar, la conciencia se interrumpe, ¿sí? O sea, se ve como si esta conciencia fuera producto de la integridad del cerebro.
y pues ahí se define: un cerebro muerto no puede producir conciencia. Pues sí, para muchos es una visión muy limitada. Actualmente sigue en debate esta situación, y hay personas, sobre todo del área de las neurociencias o de la parte clínica, médica, que asumen la conciencia no como lo estamos viendo la mayoría desde de los que estamos acá, sino que como esa capacidad de que el paciente se pueda interpretar su entorno y poder ser consciente de sí mismo, ¿no? Entonces, una vez que él ya no es capaz de hacerlo, bueno, pues no podemos decir que no tiene conciencia. En esta búsqueda de cuál era la región del cerebro que genera la conciencia, o sea, porque pues desde las neurociencias así lo estaban tratando de ver como algo como que se generaba ahí, ¿no? Entonces, justamente en esta parte que señaló es el tálamo. Se pensaba que en esa región, que es una parte del cerebro que se relaciona con está fuertemente conectada con los órganos de los sentidos. Entonces ahí se procesan muchos de los estímulos que ingresan al cerebro a través de los órganos de los sentidos. Entonces se pensaba que el tálamo era como el generador de la conciencia. Posteriormente, cuando se hicieron experimentos con anestésicos, se dieron cuenta que la persona perdía la conciencia desde una perspectiva clínica, aún antes de que el anestésico hiciera efecto en el tálamo. Entonces, desde ahí pues, se descartó y se ha asumido que es en la corteza cerebral lo que puede estar dando estos indicios de lo que es la conciencia. Y bueno, aquí quiero traer una réplica hacia la ciencia que, aunque ciertamente ha sido reduccionista en su perspectiva, quiero que entendamos qué es lo que la ciencia ve. Entonces, si regresamos al concepto de realidad en la manera más resumida, pues se basa en observaciones que hacemos o en interpretaciones de lo que observamos. Entonces, pues la ciencia tiene mediciones de ondas cerebrales. Estos son registros que yo hice y quise compartírselos. Digamos que de manera general esto es lo que representa un cerebro activo de una persona normal, con ciertas asimetrías en algunos lados, pero bueno, pues no, es normal, ¿sí? Y esta es la manera en que se interpreta la actividad cerebral por medio de ondas, es la actividad eléctrica. La que sigue. Y esta, lamentablemente, también es un registro que yo hice. Este es lo que se denomina una muerte cerebral. Si podemos ver la diferencia, ahí está de manera lo que se llama isoeléctrico, o sea, no hay ya una actividad eléctrica. Y de esta manera es lo que se interpreta. En ese momento, cuando ocurre esta condición, es que la persona ya no puede ser exactamente la misma que la que entró a esa condición. Entonces, por eso podemos ver por qué la ciencia médica o las neurociencias se han empeñado en que pues, el cerebro es el generador de la conciencia, ya que bueno, pues una vez que deja de funcionar el generador, pues ya no hay conciencia, ¿sí? Entonces, bueno, también como usuarios del mismo cerebro y no sabemos todo lo que ocurre después, pues es como una caja negra, o sea, no sabemos. Por ejemplo, los que estamos familiarizados con la televisión, tenemos idea de que la caja que vemos o las pantallas en realidad son aparatos que decodifican señales que vienen de otro lado, o sea, de antenas y de las televisoras. Pero si eso se lo mostráramos a una persona que jamás ha visto una televisión en su vida, probablemente se vería muy confundido y le llevaría bastante tiempo, si no es que se lo tendríamos que explicar, de que las imágenes que está viendo en esa televisión
no están dentro de ella como tal, sino simplemente es un decodificador. Entonces, podemos ver esta analogía como lo que nos puede estar ocurriendo desde la perspectiva humana al tratar de interpretar lo mismo que está pasando. Entonces, esto podemos asumir por qué la ciencia ha llegado a una conclusión tan tajante, que es con lo único que tiene acerca de estas mediciones y por imágenes. Entonces, bueno, al respecto de esto, probablemente, lo que yo he visto, probablemente es más difícil asumir lo que es una muerte cerebral que la muerte de la muerte de todas las funciones físicas del cuerpo. Lamentablemente a mí me ha tocado en algunos de estos momentos dar como la primera noticia de esto, o sea, de personas que me llaman porque algún familiar necesitaba el estudio del electroencefalograma y el hospital donde estaba no se lo podían ofrecer, entonces voy y después, aunque no es mi papel, me preguntan, oye, ¿cómo lo vio mi paciente, a mi hijo, a mi mamá, a mi papá? Pues le tengo que decir, pues no hay actividad cerebral. Entonces probablemente ese es un choque que dicen, ok, pero después va a haber, ¿no? O sea, no, pues no, la verdad es que no, usualmente no regresa esta actividad. Y así, ¿no? Y en el shock dicen, bueno, pero pues no importa, o sea, con el tiempo se va a ir recuperando. Y bueno, pues son dos esas noticias complicadas para dar. Y entonces, bueno, pues esto va porque desde ahí la ciencia médica es donde dice, bueno, una vez que el cerebro deja de funcionar, pues la conciencia se va. Esto no es del todo cierto porque hay personas que han regresado de una muerte cerebral inmediata, no prolongada, o sea, a lo mejor hay algunos datos por ahí muy aislados, raros, pero una vez que, sobre todo los paramédicos o cuando entran las maniobras de RCP para reanimar a una persona que entra en paro, puede haberse registrado una muerte cerebral y por las maniobras reanimarlo y entonces vuelve a regresar, ¿no? Entonces, y la persona prosigue siendo la misma que fue antes. Entonces, bueno, estos son datos que podemos también cuestionar en la neurociencia, de que pues el cerebro puede ser nada más un mero receptor. ¿Cuáles son los problemas de esta teoría convencional? Las experiencias cercanas a la muerte. Hay gente que tiene una experiencia cercana a la muerte, es decir, clínicamente ha sido, se le ha determinado como clínicamente muerto, y hay varios indicios de estas personas que pueden dar, después de la reanimación, pueden dar un testimonio de lo que estaba ocurriendo en el quirófano, ¿no? Incluso en los quirófanos habitualmente se tiene música para hacer más ameno el ambiente, y entonces hay personas que han referido qué tipo de música estaban escuchando o qué canción estaba en ese momento, lo que estaban haciendo los cirujanos y ver toda su maniobra. Entonces este ya es un conflicto para la teoría convencional de la conciencia. La otra es las experiencias fuera del cuerpo, estas personas que pueden tener esas experiencias extracorpóreas, y también pues esto ya no checa con esta teoría convencional de que la conciencia pues está generando dentro del cuerpo. La visión remota es personas que pueden visualizar situaciones, lugares, en un lugar completamente o geográficamente distinto a donde están, o muy lejano y con mucha precisión. Entonces, de esta manera, pues se discute también de que la conciencia y la realidad solamente interpretan lo que los sentidos y el cerebro puede alcanzar a visualizar y a percibir. Las experiencias canalizadas, esto es lo que hacen los mediums. Los mediums muchas veces evocan o manifiestan estas experiencias de personas que ya están muertas. Entonces, en ese sentido, una vez que el cuerpo y el cerebro se murió, si eso fuera del todo cierto, pues no podrían ya, sería imposible ya evocar la conciencia de una persona muerta. Sin embargo, los mediums es lo
que hacen. Entonces, bueno, pues al parecer ahí hay algo que la conciencia persiste en algún lugar independientemente del cuerpo. Y la transcomunicación instrumental, hay manifestaciones de conciencias en instrumentos electrónicos, en radios, en televisiones, o sea, hay manifestaciones de personas o de entidades o manifestaciones anómalas en estos instrumentos electrónicos. Entonces, bueno, también eso ya no checa con esta teoría convencional de lo que es la conciencia. Y bien, todo esto que estaba mencionando no es un problema de la ciencia, es un problema más bien del cientificismo, que es esa idea errónea o muy clavada de mencionar que solamente la ciencia puede ser y la realidad puede ser observable y medible. Entonces Stanislav Grof, uno de los iniciadores de la terapia transpersonal, dice: a diferencia del cientificismo, la ciencia en el verdadero sentido de la palabra es abierta a la investigación imparcial de los fenómenos existentes. O sea, él da su voto a favor de la ciencia, pero no de una ciencia cientificista, sino que dice que son elementos y es una herramienta con la que podemos explorar un amplio espectro de lo que es la realidad. Y algo que viene con el nombre de la jornada, que es el paradigma, y que ya hablaron. ¿Qué es en sí un paradigma? El paradigma es entendido como el conjunto de conceptos, valores, técnicas y procedimientos compartidos por una comunidad científica en un momento histórico determinado para definir problemas y buscar soluciones. Hay algunas controversias ahí de que el concepto de paradigma no debe ser utilizado de manera trivial, como decir, tuve que cambiar mi paradigma, ¿no? Porque debe haber un consenso, una realidad consensuada entre toda una comunidad de estudio, y bueno, pues se ha utilizado más en el área de las ciencias. Y los cambios de paradigma son modificaciones fundamentales de la manera en que los científicos perciben la realidad. Esto ha ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad y a lo largo de la historia de la ciencia, y cada vez es más necesario que haya un cambio de paradigma, como es este momento en el que el cambio de paradigma es necesario, si no es que está ocurriendo. ¿Y de qué manera está ocurriendo? Es que el paradigma que está emergiendo propone una concepción radicalmente nueva de la naturaleza de la realidad. Justamente esta jornada que nos trae acá es una propuesta que invita a un cambio de paradigma para poder ver a la realidad y a la conciencia de una perspectiva más diferente a lo que las neurociencias o a que las teorías convencionales lo han determinado. Al respecto, se dice este científico, dice: la ciencia no existe en el vacío, esta debe servir a la evolución de la conciencia. Erwin Laszlo es un filósofo de la ciencia, filósofo de sistemas y un teórico de sistemas muy renombrado. Ha sido 2 veces nominado al Premio Nobel de la Paz. Su misma trayectoria científica lo ha llevado a que diversas organizaciones de la ONU u otras organizaciones mundiales lo nombren como una persona, como un científico, un filósofo en el que le plantean que pueda resolver problemas de la actualidad y de la humanidad. Entonces él ha sido invitado a resolver problemas filosóficos del cambio climático y de los conflictos ambientales, independientemente de si independientemente de si consideramos que el cambio climático es una realidad o no, porque también hay ciertas discrepancias. Es innegable ver que hay conflictos ambientales y una degradación ecológica importante que también lleva a problemas sociales, económicos y de salud, que no hay ni que mencionarlo. Entonces, Erwin Laszlo hace estas aseveraciones concretas acerca
de lo que debe ser este cambio de paradigma y lo que debemos de asumir como esta realidad. Dice, la mente es profundamente misteriosa, pero tiene una capacidad de descifrarse a sí misma. Puesto que toda experiencia se produce en la conciencia, la clave de todo misterio lleva finalmente a la conciencia. O sea, podemos seguir debatiendo acerca de la conciencia y de manera recursiva llegaremos siempre al mismo punto de la conciencia. No debemos suponer por arrogancia mezquina que la conciencia es únicamente una cualidad humana. Esto también hay varias investigaciones en las que probablemente diversos animales están presentando esta condición de la conciencia. Las cuestiones imponderables, es decir, las que no son medibles, se pueden examinar una vez que ampliamos nuestra forma de concebir la realidad. Entonces, hay una manera de poder considerar estas cuestiones que no son medibles, nada más que tendremos que tener instrumentos mentales y para poder asumir esta nueva realidad. Y cualquier descubrimiento hecho adentro por medio del pensamiento y la intuición puede verificarse afuera en el mundo material. La ciencia es receptiva a la sabiduría y puede ampliarse para abarcarla. Entonces, bueno, actualmente nos encontramos en esta crisis, que es una crisis de la civilización que implica demasiadas cosas, no solamente en lo ecológico, sino también en lo económico, lo social. Y pues estamos en una situación en la que parece que nos estamos dirigiendo hacia nuestra propia destrucción, o por lo menos, pero en ese camino también la destrucción de los ecosistemas y de diversas especies. Pues estamos justamente en esta imagen que dice, bueno, la mitad de la Tierra está en fuego o en incendio, pues se puede ver de manera literal, porque bueno, pues ahorita estamos aquí muy tranquilos, pero en otro lado del mundo están cayendo misiles y en otro lado se está incendiando, y en otro lado hay grandes sequías o inundaciones o ahogándose en la basura. Entonces este es un conflicto que es una crisis de la civilización. ¿Y qué es necesario para esto? Pues para esto es un cambio de paradigma, un cambio de nuestra percepción de la realidad. Si nosotros estamos generando esta realidad, algo estamos haciendo por ahí, Mel, que nuestra realidad se está orientando hacia esa cosa que no es lo que idealmente todos queremos, pero sin embargo somos partícipes de eso. Entonces, en lugar de asumir que es algo externo a nosotros, debemos asumir que también somos componentes importantes para generar esta realidad que no es la ideal, y qué podemos hacer para resolverlo. Este es Peter Gottfried Smith, y dice que es un filósofo. Dice, nuestra capacidad para manejar esto se ve obstaculizada no solo por la codicia y los intereses contrapuestos, sino también por la dificultad de manejar el problema y comprender nuestras propias capacidades destructivas. O sea, lo que necesitamos es también asumir nuestra participación en esta destrucción y a partir de ahí hacer algo. Él es muy curioso porque él ha desarrollado este seguimiento de la conciencia a lo largo de la evolución de los animales, y entonces pues son muy recomendables. Estos son sus dos libros, en el primero él se ve fascinado por los pulpos y puede identificar que los pulpos tienen indicios de conciencia. Entonces se discute toda esta situación de que la conciencia sea únicamente humana, y en el segundo Metazoos da toda una dirección acerca de una línea del tiempo de cómo pudo haber sido desarrollada la conciencia en diversas líneas de animales de manera paralela al del humano y de manera distinta, porque no sabemos si ellos son conscientes de que son conscientes. Y con respecto a esto, también Stanislav Grof dice, creo que es esencial para nuestro futuro planetario desarrollar herramientas que puedan cambiar la conciencia que ha creado la crisis en la que nos encontramos. Entonces, es necesario que nosotros podamos desarrollar todo lo que esté a nuestro alcance para poder hacer el cambio y la diferencia hacia esta crisis en la que estamos y que a su vez estamos retroalimentando.
Otro gran pensador, Humberto Maturana, nos da como una manera de qué podemos hacer para lidiar con esta incertidumbre. Dice, lo mejor es aceptar nuestra naturaleza, nuestra propia forma de sentir y experimentar la realidad, no negarla, pues eso generaría un estrés innecesario y nos hace la vida más difícil e incluso miserable. En otras palabras, nos recomienda aceptar que no existe una realidad objetiva donde se imponga una sola forma de entender las cosas, pues cada ser humano posee su propia realidad y de esta forma no excluimos al resto. Entonces, ese es un punto importante que puede limar las asperezas de todo conflicto humano, en el decir, cada quien tiene su propia realidad, su propia interpretación, entonces podemos mediar entre estas diferencias de percepción de percepción de la realidad. Incluso él usa un término que dice la objetividad entre paréntesis, o sea, siempre pone eso porque asume que no existe una objetividad, o sea que siempre cuando hablemos de objetividad nos referimos a un concepto que por consenso pues, queremos decir que es algo que todos asumimos, pero hay que ponerlo entre comillas porque es muy distinta. Y bueno, entonces, bueno, pues ¿cuál es la propuesta? Pues por lo menos también podemos asumir que nos encontramos en diversas percepciones y de la realidad, y tal vez en el cambio de paradigma necesitemos rescatar algunas de las cuestiones, pensamientos e ideologías de culturas ancestrales primitivas, como es el animismo, en el que ellos asumían que cada objeto, cada parte de la naturaleza, pero incluso objetos inanimados como las rocas, los ríos, las montañas, el viento, las nubes, tienen un espíritu. Entonces probablemente por ahí está la clave por qué vivían en cierta armonía con la naturaleza, porque al asumir que todo tiene un espíritu, pues se puede ver como igual a que es igual a nosotros y no hay esta jerarquía. Entonces probablemente el cambio de paradigma hacia esta que es necesario para esta nueva percepción de la naturaleza, de la realidad, y que pueda incidir en la realidad de la naturaleza actual, es asumir no solo que todo tiene un espíritu, sino que probablemente todo tiene una conciencia, o probablemente somos una sola conciencia expresándose de distintas maneras en cada receptor que somos nosotros. Entonces eso puede ser un indicio de lo que necesitamos, ese cambio de realidad y asumir que todo es conciencia y podemos llegar a respetar de manera igual, que por ahí hay frases estructuradas que se oyen mucho de todos somos uno. Bueno, pues esto puede concretar esa idea, todos somos uno, no todos, sino todo, y todo es conciencia, y por lo tanto pues somos iguales. Y pues eso es todo. Gracias.